Hoy vamos a seguir conversando un poquito el tema de impuestos, José Fernando Gil, porque la vez pasada tuvimos una oportunidad de oro, diríamos, de hablar con un exfuncionario de la DIAN, hombre que nos permitió entender de manera muy diferente varios de los procedimientos que se viven con esa entidad. Y digamos que como el tiempo es tan reducido y como en este programa siempre nos coge la noche, siempre quedamos en punta con otros temas. Sí, Andrea Sierra. Y nada menos volvemos a hablar con el señor Cristian Quiñones, como usted lo dice, es funcionario de la DIAN hasta hace poco, y lo llamamos para que nos explique y nos ayude a entender más de lo que sucedía al interior de la entidad, sobre todo con temas muy puntuales y muy polémicos que se están ventilando en los últimos días entre el director, el que fue director de la entidad, Luis Carlos Reyes, ahora que era ministro de Comercio Exterior, y el señor Armando Benedetti. Hay varios temas polémicos, pullas de lado y lado, y hay, por ejemplo, dentro de estas, unas donde el señor Armando Benedetti está cuestionando la gestión de Luis Carlos Reyes al frente de la DIAN. Y arranquemos por ahí, Cristian. ¿Qué tal fue la gestión de Luis Carlos Reyes al frente de la DIAN? Hola, José Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el tema de la gestión es evidente. Lo hemos visto en la situación económica que vive el país en materia fiscal. Luis Carlos Reyes, pues primero fue la persona que junto al exministro Campo impulsó esa reforma tributaria del 2022, casi que fue hecho a su imagen y semejanza con el ministro. Y posteriormente vimos que en el año 2024, pues su salida de la DIAN se debe a los malos resultados de gestión, pese a que salió a ocupar una cartera con el Ministerio de Comercio, pero es claro que a mitad del año 2024 su salida se debe a que el recaudo de la DIAN como tal estaba caído, situación que no se presentaba desde el tiempo de pandemia, desde el año 2020. Entonces podemos decir que su gestión al frente de la DIAN fue muy mala, no lo digo yo, lo dicen los resultados, los hechos noticiosos que se han visto, porque creo que la situación de déficit fiscal y de caída en el recaudo es algo de lo que ya completamos un año hablando. Pero entonces, ¿cómo entender que si su gestión fue muy mala, lo premiaron entregándole un ministerio? Pues yo podría decir que es un tema que solamente le compete al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, tampoco es que el Ministerio de Comercio sea un gran premio. De hecho, miren que hoy los hechos noticiosos dicen que el Ministerio de Comercio aparentemente lo había pedido el Partido Liberal y que por eso de la salida de Luis Carlos Reyes y el mismo Partido Liberal no lo recibió. Es una noticia que sale hoy, ya que ellos pretenden es una cartera, por así decirlo, más poderosa como es el Departamento de Prosperidad Social. Entonces uno no podría decir qué tan premio es salir de la DIAN para ser ministro. Obviamente sí es un salvavidas, pero podríamos decir también en términos del Ministerio de Comercio que los hechos hablan por la gestión de Luis Carlos Reyes, que también por ese lado parece ser que no hay mucho que mostrar. Sin embargo, veamos que si nos remontamos un año atrás, cuando en ese tiempo el ministro de Hacienda era Ricardo Bonilla fue reiterativo en decir que la gestión de Luis Carlos Reyes al frente de la DIAN no era la mejor, estaba generando muy malos resultados, y pues finalmente eso fue lo que le costó también la cabeza a Jairo Orlando Villabona, exdirector de la DIAN, que tuvo que cargar sobre sus hombros esa mala gestión que ya venía de Luis Carlos Reyes. Porque quiero comentarles algo de pronto, y es que el recaudo del país se da en el primer semestre de cada año. Ya lo que no se hizo en el primer semestre de cada año no se va a lograr en el segundo. De hecho, siempre el primer semestre de los años es el que ayuda a soportar una caída que se presenta en los segundos semestres, y es ahí cuando llega Jairo Orlando Villabona, que pues para mí me parece que fue injustamente acusado de la caída del recaudo cuando él llega a la DIAN, era un tema insalvable. Entonces, no sé por qué Gustavo Petro en su momento toma la decisión de dejar a Luis Carlos Reyes como ministro de Comercio, pero claramente los resultados están ahí a la vista. Él es una de las personas culpables de la caída del recaudo del país y que hoy nos tiene en déficit fiscal.
Quiero que nos quedemos hablando de eso, Cristian. Es responsabilidad de él que hubiese caído el recaudo. ¿Qué tenía que hacer él como director que no hizo, que llevó a que se cayera el recaudo? ¿O fueron mal hechos las cuentas que se esperaban? ¿Qué fue lo que falló, que se tuvo ese resultado en el recaudo de impuestos de la DIAN? Sí, porque cobrar nunca es fácil. Andrea, sí. Y nos están cobrando. O sea, María, acá todos Sí, los que cobrar estamos no es llamados fácil. a declarar, declaramos. ¿Qué Y pasó? hay que paguemos, De es otro de tema. hecho, Andrea, yo creo que las dos situaciones que cita son las razones. Una tiene que ver con malas cuentas del gobierno, que de hecho se ha caracterizado por hacer muy malas proyecciones. Hace un año se hablaba de una proyección que se había hecho para el 2024 de unos litigios, que quiero explicar un poco a qué se debe eso. Y además porque yo estaba dentro cuando se dio la discusión original de los litigios. Originalmente se estaba proyectando que para el 2024, para el 2023 y entrar al 2024, se iban a recaudar 20 billones de litigios. ¿Qué son los litigios? Los litigios son las demandas que hay contra la DIAN por actos administrativos mediante los cuales la DIAN sanciona a los contribuyentes. Entonces, más o menos para que ustedes se hagan a la idea del escenario, la DIAN dice, vamos a recaudar 20 billones en litigios. Y para eso estaba proponiendo un arbitramiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que básicamente se dejara de gestionar este tema a través de la vía judicial y se sentara el contribuyente y la DIAN, negociaran y el contribuyente le pagaba a la DIAN. ¿Dónde está mal, en primer lugar, el tema? Que están proyectando que unas demandas que son contra la DIAN, por el simple hecho de entrar a arbitramiento, ya la DIAN los iba a recaudar. Entonces, eso sonó muchísimo y fue incluso una de las razones que citó siempre el exministro Bonilla para decir que la DIAN había hecho muy mal las cuentas. Y es que de 20 millones pasó a 15 millones, después a 10 millones y al final cero, porque no se recaudó nada. Entonces, hubo un error en proyecciones al 2024 con el tema de litigios, una meta de recaudo muy elevada porque las proyecciones macroeconómicas o los supuestos macroeconómicos que se utilizaban en las proyecciones están hablando de una hipótesis muy alejada de la realidad del país, que en materia económica estaba sufriendo las inclemencias de esa reforma tributaria del 2022 que llevó a muchas empresas a cerrar y a un sector tan grande como es el petrolero a representar o tener una caída que se ha sentido en materia económica. No es evasión como lo dicen, porque de hecho aquí muchas personas pagan sus impuestos de manera cumplida, pero hubo también un error, y es que no hubo un control suficiente en algunos casos que debe llevar la DIAN, como fiscalización o en el cobro de deudas por parte de la DIAN. De hecho, a principios de este año, Jairo Orlando Villabona, cuando estaba saliendo la DIAN, hablaba de 15 millones de cartera por recuperar, que es casi una reforma. Y aparte de todo, había un proyecto de modernización que iba avanzando desde el 2019, año a año, cuyo propósito principal era darle herramientas a la DIAN para controlar la evasión desde un análisis de datos, desde la implementación de herramientas tecnológicas, porque el Banco Interamericano de Desarrollo le dio al país $250.000 millones en 2018 para ejecutar todo ese proyecto de modernización que incluía la modificación de la plataforma de la DIAN, tanto interna como externa, la unificación de aduanas, llevando también a una georreferenciación de todo lo que se importa en el país en bienes y así mitigar el contrabando. Y lo que sucedió es que cuando Luis Carlos Reyes llega a la entidad, decidió frenar el proyecto de modernización y, entre otras cosas, eso también representó una caída en el recaudo, porque lo que hizo Luis Carlos Reyes fue ampliar la planta de la DIAN, es decir, cada vez más funcionarios que salieran a la calle a seguir en esa vieja costumbre que tenía la DIAN de pescas milagrosas, a ver qué cogía en la calle sin saber realmente qué controlar. Entonces hubo un desorden y pues definitivamente Luis Carlos Reyes, como ya lo había dicho en una entrevista anterior, se dedicó mucho al tema de redes sociales porque se dejó llevar por esa popularidad que en ese momento le generó el tema de Mr. Taxes. Sí, Cristian, si le entiendo bien,
lo que usted nos está diciendo es que Luis Carlos Reyes al frente de la DIAN era insensato en sus proyecciones y mal gerente en la administración de la entidad. Pues habría que ver el tema de proyecciones porque yo creo que hubo más un tema de él. ¿Y a qué me refiero con esto? Las proyecciones las hace Minhacienda. La DIAN tiene un área de estudios económicos que también hace sus proyecciones y la idea de todo esto es que director de la DIAN y ministro de Hacienda se sienten a mirar cómo son sus proyecciones en conjunto y llegar a un consenso sobre hacia dónde deben llegar, hacia dónde le deben apuntar y cuál es la realidad del país. Y pues para todos es evidente que había una gran pelea entre Luis Carlos Reyes y Ricardo Bonilla, que pues todo el país la vio, que de hecho al final pues eso es lo que en cierta medida le cuesta la dirección de la DIAN a Luis Carlos Reyes y que lleva a que Ricardo Bonilla sugiera traer a alguien que pueda tener la capacidad de trabajar con él, como fue Jairo Blanco en Villabón. Eso por un lado. Y en el tema de gerencia, pues lo que pasa es que Luis Carlos Reyes es un experto. Recordemos que, y su hoja de vida es evidente, fue publicada. El único trabajo que había tenido Luis Carlos Reyes en el país antes de ser director de la DIAN era dirigir el observatorio de la Universidad Javeriana, donde tendría 5 personas y lo único que se hacía en este centro era pensar, porque es un centro de pensamiento sobre teorías, sobre bibliografías, y sabemos muy bien que la academia dista mucho de la realidad. Entonces su primera experiencia laboral fue real, fue nada más y nada menos que dirigir la DIAN con 15.000 empleados, con 34 directores seccionales, con 5 directores de gestión que además tienen mucha experiencia o venían con mucha experiencia en la DIAN, más los subdirectores. O sea, realmente creo que hubo una irresponsabilidad, y esto no es de Luis Carlos Reyes, sino más bien del presidente en darle esa entidad a alguien que no tenía experiencia laboral antes. Armando Benedetti, dentro de los puyazos que le está echando ahora a Luis Carlos Reyes en ese tire y afloje de un lado y del otro, está diciendo que el contrabando se disparó en la gestión de Luis Carlos Reyes. Eso es cierto. Y por lo que usted nos está diciendo, otra afirmación de Benedetti es que la entidad se volvió en una agencia de empleo. Él dice que de pitufo, me imagino que usted eso no conoce, pero se volvió una agencia de empleo la entidad durante la administración de Reyes. Bueno, hay que ver un tema, y es que respecto al contrabando, obviamente sí hay un tema de un aumento, que las cifras están ahí, respecto a lo que tiene que ver con el ingreso de bienes producto del contrabando en el país, incluso en temas que tienen que ver con sectores como el textil, que lo hemos visto últimamente, por lo menos en los últimos 12, 18 meses, que se ha incrementado el tema de decomiso en el sector textil. Pero eso de agencia de empleo habría que evaluarlo. ¿Por qué? Porque primero, pues lo que sí hizo Luis Carlos Reyes fue aumentar la planta de personal de la DIAN. Pero esto ha sido a través de un concurso de méritos, a través de la función pública. Otra cosa es que en el proceso de elección de personas que ocupan cargos directivos en la DIAN, antes de Luis Carlos Reyes, debían pasar por unas pruebas en las que se incluía el polígrafo. Y entiendo yo que cuando llegó Luis Carlos Reyes, él cambió la forma en la que se elegían los directivos de la DIAN y pasó a hacerlo de forma como muy express o muy flash, tanto para directivos como asesores. De hecho, él incrementó a más del 50%, más del 100%, diría yo, el número de asesores que había en la DIAN antes de su llegada. Pero, Cristian, antes de que él llegara, perdón, sí. Perdón que estoy metiendo la cuchara, pero es que no quiero dejar pasar eso como de manera tan superflua. ¿Cómo son esos procesos de contratación de directivos y asesores en la DIAN? Porque no me parece un dato menor, José, que nos estén diciendo ese cambio muy coincidente cuando se da un escándalo de me llegaron, me sugirieron, me pidieron hojas de vida. Ayúdanos a entender eso. ¿Cómo son los procesos de selección? ¿En qué cambió y cómo estaba? Ok, bueno, lo primero que hay que separar es cómo es la elección del nivel central y cómo es la elección de los directores seccionales, que es un poco lo que se ha venido
viendo en estos días de Barranquilla, de Cartagena y demás. Los directores seccionales de la DIAN, hoy en día, hasta hoy, solamente pueden ser funcionarios de carrera. Los asesores, subdirectores y directores de gestión que corresponden a nivel central, sí son cargos que son elegidos por personas de afuera de libre nombramiento y remoción. Para ambos procesos, tanto para directores seccionales, subdirectores o asesores, que antes el proceso era una serie de pruebas, unas entrevistas, unos temas que tenían que ver con el núcleo familiar y polígrafo. De hecho, para yo ser subdirector, que fui nombrado en el periodo Duque, tuve que pasar por todas esas pruebas, incluido polígrafo. Cuando Luis Carlos Reyes llega, cambia primero a la persona que se encargaba de hacer esas pruebas tradicionalmente y por años a la DIAN, y segundo, decide darle eso a la función pública, al Departamento de Función Pública. Antes era un ente privado que se encargaba de hacer todo el proceso de exámenes, entrevistas y pruebas de polígrafo a los funcionarios de la DIAN. De hecho, recuerdo muy bien que a mí la persona que me hizo la entrevista de polígrafo fue una persona que trabaja en la Fiscalía y fue la que detectó hace muchos años al papá del niño de Chía que apareció muerto y que él aparecía en todos los medios llorando. Y ella lo detectó y esa persona era la que a mí me hizo la prueba, que incluso yo estaba como temeroso. Y cuando llega Luis Carlos Reyes le deja eso al Departamento de la Función Pública, entiendo porque yo no pasé esas pruebas, yo ya venía de antes, y se eliminó el tema, por ejemplo, de polígrafo, tanto para los que ingresaron, que venían con él de afuera, como para los directores seccionales que después fueron nombrados. Pero valga la pena aclarar que los directores seccionales, como en Barranquilla, como en Cartagena, como en Buenaventura y demás, no son personas de afuera, sino deben ser siempre personas de carrera. De hecho, Luis Carlos Reyes durante su tiempo en la DIAN intentó, porque esto finalmente fue frenado tras su salida, hacer una reestructuración en la DIAN que entre otras incluía que algunas de esas seccionales ya no fueran personas de carrera, sino personas que vinieran de afuera de la entidad. En otras palabras, entendería uno que Luis Carlos Reyes al frente de la DIAN tuvo un comportamiento muy de político y no tanto de ejecutivo al frente de la misma. No, de hecho siempre fue político Luis Carlos Reyes en su manejo en la DIAN, no tan técnico además porque yo creo que carecía de los conocimientos técnicos para llevarlo a cabo y tal vez se rodeó también de algunas personas que venían digamos, de ese espacio político y asimismo él dirigió su ruta y se dejó llevar más por un tema de popularidad, que creo que eso era lo que él creía que lo sostenía. Cristian, yo no sé si esta pregunta sea directamente con usted, pero ¿qué tan común era ver cuando usted estaba en la DIAN que congresistas llegaran con hojas de vida a sugerir, recomendar, mencionar, pedir, abogar por algún nombre en algún cargo en esa entidad? No, la verdad, sí, en eso soy franco, yo nunca vi nada de eso. Y de hecho, pues mi ubicación, pese a ser del nivel central, era un edificio diferente, pero mientras yo visitaba frecuentemente el edificio San Agustín, que es donde está la Dirección General, pues yo nunca vi un congresista haciendo, o por lo menos visitando a Luis Carlos Reyes, ¿no? De hecho, pues hay que ser claros en algo, también lo decía en la oportunidad pasada cuando los visité, es muy común, pero casi que en todas las entidades del sector público, que algunos políticos aboguen por funcionarios por temas de traslados, por temas de inconvenientes incluso que tienen, ya sea de acoso laboral, de clima laboral, pero pues no un tema de pedir, imagínense, elecciones seccionales. Por ejemplo, digamos, en el chat que publica Luis Carlos Reyes hay un nombre de una persona que fue directora de Barranquilla, Nancy Patricia Holguín. Nancy Patricia fue mi primera jefe cuando yo estaba en la DIAN, es de carrera, es una persona que ya había sido directora de Barranquilla
y supuestamente ahí pues Armando Benedetti le sugiere a Luis Carlos Reyes que tenga en cuenta para ser directora de Barranquilla, pero pues yo lejos de imaginar que había una injerencia en ese proceso, porque como les digo, era una serie de pruebas, o es una serie de pruebas que presentan las personas de carrera de la DIAN para ser directores seccionales, son ternados, al final de la terna que queda, pues el director bajo su potestad elige quién va a ser el director seccional. Y así era hasta cuando estuvo Lisandro Junco. José, creo que va a hacer una pregunta. Sí, Cristian, mire, lo que pasa es que me llama la atención esta tendencia, lo que vemos hoy puede marcar un antes y un después en la DIAN, es decir, ¿podemos llegar a caer en la tendencia que en el recaudo ya no se esté cumpliendo año tras año? Pues yo creo que el antes y un después de la DIAN ya está desde 2024. Este año ya vimos reporte de enero, que enero de por sí es un mes muy bueno, sí, porque en términos de IVA entra todo lo que ocurrió en diciembre y ya está caído. Entonces creo yo que el 2025 el tema es más complicado, muy difícil, y sí, hay un antes y un después en la DIAN. Y creo yo que, y por lo que he escuchado también de muchos funcionarios al interior de la DIAN y sindicatos y demás, Luis Carlos Reyes en sí marcó ese antes y después de la DIAN y le hizo un daño, por así decirlo, a la entidad que de por sí se caracterizaba por cumplir sus metas a niveles de recaudo, y casi que el país tenía la tranquilidad que en esos temas la DIAN iba a sostener las finanzas del Estado, y eso no había ocurrido antes. Ya no había ocurrido. Parte del cambio, ¿no? Pues porque hay un cambio. Cristian, para ir cerrando, ¿usted se siente optimista por el recaudo de este año? No, la verdad no. Siento yo que debe haber una reforma tributaria, pero ojo con esto. Es una reforma tributaria que va a apuntar a lo que nosotros los técnicos llamamos la curva de Laffer. ¿Y qué es la curva de Laffer? La curva de Laffer lo que indica es que entre menos impuestos hay probabilidad de atraer más inversión, y esos son más contribuyentes y en consecuencia más impuestos. Pero este gobierno ideológicamente está muy alejado de eso, porque para atraer inversión significa realmente meternos en temas extractíferos, volver a un tema de energía, de gas, de petróleo y carbón. De hecho, miren que la gente no se da cuenta, pero la subida de las tarifas de gas se ve en gran parte a esa decisión que se tomó hace 2 años de dejar de explotar gas e importarlo. Hoy, miren, estamos hablando de unos aumentos del 35%, que es provocado precisamente por medidas del mismo gobierno, porque nosotros podíamos perfectamente seguir explotando gas. Lo mismo pasa con el petróleo, lo mismo pasa con el carbón. Entonces, son industrias que sostienen la economía de un país, y para que esto vuelva a ser lo que era antes, se les tienen que dar beneficios tributarios, recuperar esa inversión extranjera, y ahí sí vamos a ver una dinámica económica que tiende a recuperarnos. Pero como ideológicamente el gobierno está muy apartado de esto, considero yo que el año pues va a ser terrible, porque además lo que están proponiendo es más impuestos y en consecuencia menos empresas y menos contribuyentes. Fiscalmente las cosas han venido mal en los últimos 2 años. Lo que usted nos está diciendo es que lo que se avecina en el futuro va a ser peor en materia fiscal, y a la postre, usted no es político, pero en temas políticos la economía se va a convertir como en uno de los temas prioritarios en la futura contienda electoral. Claro, es que de por sí la próxima persona que llegue a ocupar la Casa de Nariño tiene que tener una firme posición de, primero, reducir los impuestos, segundo, generar beneficios tributarios a empresas o a sectores que permitan dinamizar la economía y apuntarle a la recuperación económica. Miren que el año 2021 fue un año de recuperación económica, precisamente porque en su momento el gobierno Duque y las personas que lo rodeaban tomaron las medidas necesarias en materia de impuestos, que básicamente estaban encaminadas a generar una serie de beneficios tributarios a quienes contribuyeran en la recuperación económica. Y creo que eso va a marcar la agenda del próximo candidato presidencial y de quién debe ser. Ahora, también hay que ser claros que el país queda muy golpeado en cuidados intensivos,
y esto no se va a recuperar en 4 años. Pues Cristian, vamos a quedar con una incertidumbre muy grande. Creo que esa es la palabra que mejor define en todos los aspectos, José, lo que tiene que ver con este último tramo. Lo que no tenemos incertidumbre es que contamos con usted para que nos explique estos temas. Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Claro que sí, Andrea. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, un placer.